Buenas noches amigos, compañeros y colegas. Hoy les vengo a contar sobre tres SCP, los cuales son el SCP-087, SCP-895 y SCP-1048. Espero que sean de su agrado, sin más que decir que comience el vídeo. SCP-087. Clasificación de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-087 se encuentra en el campus. La puerta que conduce a SCP-087 está construida de acero reforzado, y posee un mecanismo de cierre eléctrico. Se ha barnizado para que parezca un armario de limpieza siguiendo el estilo del edificio. El mecanismo de bloqueo en el pomo de la puerta no se desactivará a menos que se aplique una diferencia de potencial de ciertos voltios en conjunción con la rotación antihoraria de la llave. El interior de la puerta está alineado con 6 centímetros de relleno de espuma industrial. Debido a los resultados de la última exploración, ningún miembro del personal tiene permitido el acceso a SCP-087. Descripción: SCP-087 es una escalera de tramos con rellano sin iluminar. Cada tramo de escaleras desciende en un ángulo de 38 grados y tiene 13 escalones, antes de alcanzar un rellano semicircular de aproximadamente 3 metros de diámetro. El tramo de descenso sucesivo está situado a 180 grados en la plataforma de cada piso. El diseño de SCP-087 limita al sujeto a un rango visual de aproximadamente 1,5 pisos. Una fuente de luz es requerida para cualquier persona que explore SCP-087, pues dentro no hay aparatos lumínicos o ventanas. Las fuentes de luz de potencia mayor a 75 watts han demostrado ser ineficaces, pues parece que SCP-087 absorbe la luz en exceso. Los informes de los sujetos y las grabaciones de audio confirman el sonido del llanto de un niño, que se estima está localizado aproximadamente a 200 metros bajo la plataforma inicial. Sin embargo, cualquier intento de descender por las escaleras ha fracasado en el intento de acercarse de la fuente del sonido. La profundidad calculada desde la exploración cuarto, la más larga, muestra que es aún mayor que la máxima posible soportable por el edificio y las zonas geográficas de los alrededores. Hasta el momento, se desconoce si SCP-087 tiene un final. SCP-087 ha sido objeto de 4 exploraciones documentadas en vídeo por personal de clase D. Cada sujeto en su respectiva exploración se ha encontrado con SCP-087-1, el cual parece un rostro sin pupilas, fosas nasales o boca visibles. La naturaleza de SCP-087-1 no está clara, pero se ha determinado que no es la fuente del llanto. Los sujetos muestran sensaciones de intenso miedo y paranoia cuando se encuentran con SCP-087-1, pero no se ha determinado si esas sensaciones son anormales o simplemente una reacción natural. SCP-895. Clasificación del objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-895 debe ser sellado y almacenado en una celda de contención subterránea aislada a una profundidad de aproximadamente 100 metros. Ninguna cámara, micrófono u otro equipo de vigilancia debe ser traído dentro de los 10 metros del radio de la zona roja de SCP-895 sin el permiso de al menos dos miembros del personal nivel 3. Si un miembro del personal en el sitio tiene un comportamiento inusual o signos de trauma psicológico, debe ser examinado de inmediato, y debe ser retirado del sitio o eliminado según la situación lo amerite. Descripción: SCP-895 es un ataúd de doble adornado recuperado de la morgue por el personal de SCP, tras los informes de tomas de vídeo inusuales capturadas por el equipo de vigilancia instalado en ese lugar. Al ser interrogado, el personal de la morgue no pudo determinar el origen de SCP-895 o cómo se transportó a la ubicación. Al intentar abrir SCP-895, los agentes encontraron el objeto vacío. Sin embargo, los observadores que veían la cámara en vivo fueron. Hasta nuevo aviso, SCP-895 debe permanecer cerrado en todo momento. SCP-895 provoca interrupciones en equipo de vigilancia de vídeo y fotográfica a 50 metros de distancia, similares a alucinaciones vívidas y perturbadoras de duración y regularidad variables correspondientes a la proximidad de la cámara de SCP-895. Dentro de un rango de 5 metros de SCP-895, el material de archivo capturado puede causar graves traumas psicológicos e histeria en la mayoría de los sujetos. Estas alteraciones no se extienden a los observadores físicamente presentes en la zona.
SCP-1048. Clasificación del objeto Keter. El paradero de SCP-1048 es actualmente desconocido, aunque se piensa que sigue en algún lugar del sitio 24. El sujeto debe ser asegurado para la contención, pero cualquier creación de SCP-1048 debe ser destruida inmediatamente, a menos que mayores evidencias garanticen acciones menos extremas. No se permiten ositos de peluche en el sitio 24 para evitar cualquier confusión o equivocaciones de identidad. Cualquier objeto que se asemeje a un osito de peluche debe ser reportado inmediatamente al personal de seguridad. Descripción: SCP-1048 es un pequeño osito de peluche de aproximadamente 33 centímetros de altura. A través de múltiples pruebas, se ha revelado que la composición del sujeto no muestra propiedades inusuales para discernirlo de un osito de peluche no sapiente. El sujeto es capaz de moverse a voluntad y puede comunicarse por medio de un pequeño rango de expresiones. El sujeto muestra regularmente muestras de afecto hacia otros individuos, logrando que la mayoría de las personas lo encuentren adorable. El afecto se da usualmente en forma de abrazos en la pierna, pero también se ha observado al sujeto danzar, saltando de un lugar a otro, y en dos eventos separados incluso ha realizado dibujos semejantes a los de un niño para el personal de limpieza. Todo el personal de la fundación que ha interactuado con el sujeto ha respondido positivamente hacia este afecto, incluso el personal de clase D con tendencias sociópatas. Los intentos de comunicación directa con SCP-1048 no se han considerado satisfactorios. A pesar de que es capaz de realizar gestos que indican una respuesta de sí o no, generalmente no reaccionará a líneas de cuestionamiento concernientes a su naturaleza o su origen. No se sabe si esto es porque SCP-1048 simplemente no sabe cómo responder, o porque no quiere responder. Aunque es capaz de dibujar, no ha usado su arte como una forma de comunicación mayor que la de mostrar afecto, incluso cuando decide hacerlo. El mayor comportamiento anómalo de SCP-1048 no fue observado hasta 7 meses después de su contención inicial. Se presume que el sujeto es capaz de construir toscas réplicas de sí mismo usando varios materiales por medio de un proceso que aún no ha observado directamente por parte del personal de la fundación. El Dr. Carver ha sugerido que SCP-1048 usa sus tiernas cualidades para crear una falsa sensación de seguridad hacia aquellos que están en su alrededor, permitiéndole recolectar materiales para producir estas creaciones. Actualmente, hay 3 creaciones conocidas de SCP-1048, designados como SCP-1048-A, SCP-1048-B, en SCP-1048-C. La naturaleza de estas creaciones contrasta con el comportamiento general de SCP-1048, ya que todas han mostrado una extrema violencia hacia los humanos. SCP-1048 a SCP-1048 fue encontrado vagando por el sitio 24, acompañado por SCP-1048. El sujeto se asemeja a un osito de peluche similar en tamaño y forma a SCP-1048, pero hecho enteramente de orejas humanas. Testigos entrevistados reportan que SCP-1048 parecía estar regando un tour a SCP-1048 por el sitio 24. El Dr. Carver fue llamado a la escena junto con un equipo de seguridad. El equipo de seguridad llegó primero e intentó contener a SCP-1048-A. El sujeto emitió un agudo chillido que infligió un intenso dolor en los ojos y oídos de todo aquel que se encontrará en un radio de 10 metros. Bultos similares a orejas comenzaron a crecer en aquellos que se encontraban en un radio de 5 metros del sujeto, cubriendo completamente sus cuerpos en menos de 20 segundos. Toda persona afectada por este síntoma murió en alrededor de 3 minutos, resultando en la muerte de miembros del personal, incluyendo el equipo de seguridad completo. Las autopsias revelaron que la causa de muerte fue de asfixia, causada por una abundancia de orejas manifestadas en las bocas y esófagos de todas las víctimas. SCP-1048 y SCP-1048 huyeron de la escena antes de que el Dr. Carver llegara y no han sido contenidos desde el incidente, a pesar de que se han reportado avistamientos de ambos en múltiples ocasiones. Poco después de que este incidente diera lugar, un investigador fue encontrado sin una oreja. De acuerdo con él, esta le fue removida a través de medios desconocidos mientras dormía. No se han encontrado otras víctimas de orejas cercenadas, así que no está claro si SCP-1048 obtuvo más orejas de alguna fuente diferente, o si es capaz de duplicar objetos o materiales. SCP-1048-B. El sujeto fue descubierto por varios miembros del personal de la fundación en la cafetería del sitio 24.
La apariencia del sujeto era idéntica a la de SCP-1048, pero este se movía de una manera irregular y desigual. Los testigos reportaron haber visto que algo parecía moverse dentro de SCP-1048-B. El sujeto no intentó interactuar en un principio, hasta que una ruptura en sus costuras reveló lo que parecía ser la mano y el brazo de un pequeño infante saliendo de la ruptura. Ante esto, una investigadora de nombre desconocido gritó, y SCP-1048-B reaccionó emitiendo un agudo llanto similar al de un infante humano. El sujeto atacó a la aterrada investigadora, causándole daño interno masivo. En medio del caos, un equipo de seguridad se vio forzado a matar a la investigadora y a SCP-1048-B. Aproximadamente 3 horas después del incidente, la doctora fue encontrada inconsciente y sangrando en su oficina. Se le había practicado un aborto mientras dormía, y el feto de 8 meses nunca fue encontrado. Se presume que SCP-1048 usó al niño nonato de la doctora para crear a SCP-1048-B. La información resultante del posible origen de SCP-1048-B no debe ser filtrada a los sobrevivientes que actualmente están bajo terapia por el incidente con SCP-1048-B, ya que el Dr. Carver cree que sería extremadamente perjudicial para su recuperación. SCP-1048-C, el sujeto asemeja a un ósito como SCP-1048, pero compuesto enteramente de trozos de metal oxidado. El sujeto fue inicialmente avistado por el Dr. Carver en su oficina mientras escribía un reporte del incidente a SCP-1048-B. El sujeto huyó de la habitación cuando notó que el Dr. Carver lo observaba. En el intento de perseguir a SCP-1048-C, el Dr. Carver fue testigo de la muerte y mutilación de miembros del personal de la Fundación, a causa de la extrema violencia que exhibió el sujeto durante su escape. SCP-1048-C no se ha vuelto a encontrar desde su avistamiento inicial, y se desconoce si todavía se encuentra en algún lugar del sitio 24. El origen de cualquier material posiblemente utilizando en la construcción de SCP-1048-C por SCP-1048 aún se desconoce. Se debe tomar extrema precaución si se vuelve a encontrar a SCP-1048 o a SCP-1048-C.